Comentan que estamos ya en el aire, con lo cual, primero agradeceros a todos vuestra asistencia. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? En segundo lugar, y no menos importante, agradecer a Google, como siempre, un año más que nos haya permitido celebrar este evento, que nos haya permitido acogerlo aquí en sus oficinas y que también nos haya ayudado a organizarlo, que ya sabéis que organizar un evento no es una tarea sencilla. Bueno, os traemos un evento en un ámbito muy concreto, como es la privacidad en el campo del negocio digital, un tema que ha estallado este año, que nos ha estallado de sopetón, un montón de tecnologías, un montón de legislaciones, normas, estrategias, todos a golpe de repente, incluso con algunos deadlines que ya nos han marcado. En marzo ya sabéis, por ejemplo, que va a ser obligatorio. Hay algunos temas que vais a escucharlos repetidamente, como temas como CMPs, como Consent Mode, bueno, lo veremos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos deadlines, llegamos tarde. Y en este evento lo que vamos a intentar es daros respuestas a muchas de las preguntas que se han formulado, que os estáis formulando, y esperamos también ayudaros a despejar algunas incógnitas. En este evento está todo muy medido para que todos nos vayamos a casa a ver el partido. Ya sabéis que juega el Atleti. Nosotros que niños de Bilbao hemos elegido el día perfecto. Entonces, como está todo muy medido, yo solo tengo 3 minutos, porque ya he dedicado casi 2, os voy a leer un pequeño texto que he preparado para dar contexto a esta charla. Y es que a mí el tema de la privacidad, si lo marcamos además desde el punto de vista filosófico, pues me interesa mucho, ¿no? Entonces, leyendo un poco sobre la privacidad, os dejo este texto que a modo de introducción. Desde tiempos ancestrales hasta la era digital actual, la privacidad ha evolucionado desde la simple inexistencia hasta convertirse en un derecho fundamental. El filósofo griego Aristóteles ya diferenciaba entre el ámbito público de la polis y el privado de la oikos. Este viaje a través del tiempo nos muestra que, aunque las circunstancias han cambiado, la esencia de la privacidad, como separación del ámbito público y el privado y como protección de nuestra intimidad, permanecen inmutables. Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos a retos sin precedentes en lo que respecta a la privacidad. Con la llegada de Internet, las redes sociales, los dispositivos móviles, la línea entre lo público y lo privado se ha difuminado. Escándalos como el de Cambridge Analytica han sacado a la luz la fragilidad de nuestra privacidad en la era digital. Esto nos lleva a preguntarnos cómo podemos proteger la privacidad del usuario en una era donde la información está fácilmente accesible. La respuesta a esta pregunta nos lleva a explorar no solo nuestras responsabilidades individuales, sino también las leyes y regulaciones que se han desarrollado para proteger nuestra privacidad. Desde el ensayo de Warren y Brandeis en 1890, que pedía regulaciones para defender nuestros derechos a la soledad, hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos y las leyes modernas como el GDPR. La historia nos muestra un esfuerzo continuo por proteger nuestra privacidad frente a los avances tecnológicos. En el ámbito del marketing y del negocio digital, que es el que nos trae hoy, esto se traduce en una necesidad de transparencia y respeto al usuario. La gestión de cookies, el consentimiento explícito para el uso de datos, las nuevas tecnologías y el cumplimiento de las leyes de protección de datos son ahora aspectos cruciales en nuestras estrategias digitales. No se trata solo de cumplir la ley. Se trata de construir una relación de confianza con nuestros clientes y usuarios, mostrándoles que respetamos su privacidad y su derecho a controlar su propia información. La privacidad, a pesar de ser un concepto tan antiguo como el hombre, sigue siendo fundamental en nuestra sociedad. La tecnología avanzará, las leyes evolucionarán, pero la necesidad de proteger la privacidad permanece. Los profesionales del marketing y del negocio digital tenemos el deber y el reto de seguir siendo competitivos mientras velamos por la privacidad de nuestros usuarios, asegurándonos de que mientras avanzamos hacia el futuro no olvidamos las lecciones del pasado. Y con este breve contexto, que yo creo que viene bastante al caso, voy a dar pie a Jon Onaendía, que va a dar la primera de las 3 charlas que tenemos hoy. Jon es el responsable del área de Privacy in Lines y nos va a hablar hoy un poco sobre todo lo relativo a la medición responsable con la privacidad, ¿no, Jon? Pues nada, doy pie, espero no haberme pasado mucho de los 3 minutos. Bueno, después de Aristóteles es difícil seguir. Pero bueno, gracias. Gracias a todos por haber venido. Bueno, vamos a empezar a ver si... Vale. Fin de las cookies de terceros, ¿no? El título que hemos escogido para esta charla.
Entonces sí que es verdad que más que menos que de los que estamos aquí trabajamos con datos. Al final, o bien recogiéndolos, o bien sacando análisis de negocio, temas de publicidad, quien más, quien menos. Entonces, claro, la incertidumbre que nos generan todos estos nuevos escenarios de falta de datos, pues estoy viendo que nos provoca a mí, a nosotros en Lines o a terceros, a clientes, pues la incertidumbre de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar tratar de poner un marco de cómo están ahora las cosas y cuál es nuestra propuesta de diagrama, de escenario de entorno digital para un entorno, en un principio inmediato, ¿no? A corto plazo, a medio plazo. Entonces, ¿qué desafíos vemos? ¿Vale? Como todos los entornos digitales, los negocios digitales, queremos enfocarnos en 3 áreas. La primera quizá es la más evidente para todos, ¿no? Si queremos seguir obteniendo resultados, poder medir, poder tener datos para bien medición, para bien campañas, etcétera, ¿no? Hay que seguir funcionando, intentar tener el máximo rendimiento de todo lo que hacemos. Pero luego hay otras partes de la privacidad que queremos y creemos que es bastante importante. Igual ahora mismo a nivel negocio o los de marketing no somos tan conscientes, pero creemos que va a tener bastante importancia, ¿vale? La primera igual es la relación que tenemos con nuestros usuarios, porque el modo en el que tenemos una relación más o menos transparente va a hacer que nuestra reputación con respecto a ellos puedan mejorar o no. Y esto de manera directa pues puede ser que tengamos menos consentimientos, por lo tanto pues menos datos, o incluso una relación directa en negocio, ¿no? Y podamos ver cómo nuestras campañas o cualquier cosa pues tienen o se ven afectadas por una falta de reputación, ¿no? Entonces la manera en la que nos comuniquemos o seamos transparentes con los usuarios va a ser bastante importante. Y la tercera, igual es la menos divertida, pero ¿y todo esto lo hacemos de una manera acorde con la legalidad? Buena pregunta, ¿no? O sea, ¿estamos explotando bien nuestros CRMs? Todos nuestros datos de usuarios antiguos, ¿sabemos qué consentimientos, por ejemplo, tenían? ¿Podemos llevarlos a las plataformas de publicidad? ¿Tenemos todo esto? Bonita pregunta, ¿vale? Entonces, nosotros desde Lines estamos en estos 3 ámbitos. Hemos lanzado 3 servicios, propuestas, que las iré comentando y eso es lo que tenemos previsto acotar o hablar hoy, ¿vale? Entonces, tal como decía Iñaki, este año, ¿qué nos viene encima? ¿Vale? Bueno, el 1 de enero Google ya empezó, después de varios años diciendo que iba a eliminar las cookies de terceros. Pues bueno, el 1 de enero dijo, bueno, este año va a ser por fin este año. Entonces lo están probando en el 1% de los navegadores Chrome a nivel mundial. Veremos a ver si tienen que optimizar ¿vale? Entonces eso ya ha empezado. El día 11 de enero nos vino a todos la nueva normativa de la Ley de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Que hemos tenido que meter ese maravilloso botón de no aceptar cookies, ¿vale? No dar consentimiento. Entonces, ya habéis visto que de media nosotros, o mi experiencia con los negocios que llevo, pues han caído como unos 25 puntos, 30 puntos la aceptación, ¿no? Entonces, esto es un problema. Entonces, gracias a soluciones como Consent Mode o como otras soluciones que luego Lorena, así la parte de Google hablará, podemos mitigar el golpe, pero es un factor importante. ¿Vale? Como decía Iñaki, el día 6 de marzo, o sea, esto es la semana que viene, pues una normativa obliga a que tengamos una relación diferente con Google. Entonces hay que tener implementado el Consent Mode versión 2 para poder seguir optimizando nuestras plataformas, sobre todo publicitarias. Y hacia el Q3, aunque alguien si tiene dudas de las fechas, estamos en un buen lugar para preguntarlo, sobre el Q3 se prevé que por fin Google despliegue Google Privacy Sandbox, que ya será pues el fin de las cookies de terceros, ¿vale? Entonces, ante este escenario, ante este escenario la pregunta es, ¿por qué estamos aquí, no? Entiendo que si estáis aquí también es un poco porque os genera cierta incertidumbre todo este entorno. Entonces, tenemos por un lado departamentos de marketing preocupados con todo este nuevo entorno. Seguramente alguien pensando que la transparencia es un factor diferencial o puede serlo y que puede ser relevante. Y por otro lado, necesitamos tecnologías. Hoy ya veréis, hoy venimos con un par de partners, ¿vale? OneTrust y Didomi, que están aquí, que luego también
nos ayudarán a entender cómo la tecnología nos puede ayudar en esta relación que tenemos con los usuarios, a gestionar correctamente todo lo que son los consentimientos, a tener todas nuestras bases de datos en ese sentido pues actualizadas, ¿vale? Vale, a ver si voy para atrás, vale. Entonces, yo estoy escuchando mucho ruido. Incluso para mí, que estoy todo el día en esto, pero entiendo que hay mucha gente, que hay muchos términos o mucha terminología que no sabemos muy bien, ¿no? Por cambios normativos, ¿vale? Pues como por ejemplo la integración para toda la gente que hace ad servers y cosas así, que no sé si es vuestro caso, ¿no? Lo del TCF, el 2.2, el nuevo consentimiento informado. Luego hay otros cambios, a ver, me voy a acercar un poco, más tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son bloqueadores de la información, todos los ad blockers, todo lo que está haciendo Apple para limitar de alguna manera, ¿no? Toda la información a nuestros sistemas. ¿Vale? Las conversiones mejoradas, que es la solución de Google a todo esto, el Consent Mode V2. Luego, por ejemplo, también empiezan a salir que tenemos que tener estrategias de First Party Data, ¿no? Cómo explotamos nuestros propios datos, que cada vez van a ser quizá más importantes. Entonces, quizá tenemos que tener estrategias enfocadas a esto. De repente, claro, dentro de los datos propios están tus conversiones offline, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos las conversiones offline con las conversiones online? ¿Cómo unificamos toda esta omnicanalidad? Y por último, la confianza de los usuarios, ¿no? Pues, claro, los usuarios tienen derechos que igual tienen derecho a que borremos sus datos, tienen derecho a pedir qué datos tenemos sobre ellos. Entonces hay una serie de... Hay demasiada terminología, algunos llevan soluciones técnicas, otras estratégicas. Es demasiada, quizá, incertidumbre, ¿no? Entiendo que la gente pueda estar, bueno, preocupada sobre qué medidas debería de hacer ante todo esto, ¿no? Entonces, el escenario actual, con el logo de AdBlocker, es un flujo muy sencillo, ¿no? Tenemos los usuarios, interactúan con nuestros activos digitales, recabamos datos, pues bien para nuestras plataformas de análisis o para nuestras plataformas publicitarias, ¿vale? Que más o menos puede ser el entorno o el flujo de datos que estamos manejando casi todos, tiene una serie de problemas, ¿vale? Por un lado, la gestión de AdBlockers en España, más o menos en el último estudio de octubre del año pasado, pues el uso de AdBlockers, tanto directo o indirecto, está en torno al 35%. Entonces, os podéis imaginar la merma de datos que nos supone, ¿no? Tenemos muchos menos datos y ya sabéis que luego también explicarán que muchas de las cosas que estamos haciendo en esta parte final dependen de los datos, ¿no? Aquí las plataformas están aplicando inteligencia a muchos de sus sistemas, por lo tanto la falta de datos es un problema. La cuota de mercado de Apple, sabéis que Apple nos limita, acorta la vida de las cookies, limita cierta información, depende del sector, el negocio. Yo tengo algunos clientes que rondan casi el 60% de cuota, todo lo que son navegadores Apple o iPhones. Entonces también es un problema, ¿vale? Y luego a nivel ámbito usuario tenemos si estamos gestionando correctamente los datos, ¿no? Lo he puesto como pregunta porque habrá gente que igual sí lo haga, otros igual no lo hagan, igual es un momento para replantearse, ¿no? Si estamos realmente como empresa dando el servicio de que alguien pueda solicitar, pues, qué datos tenemos de ellos, si podemos estar, bueno, ya me entendéis, ¿no? Borrar la información de un usuario, etcétera. Entonces, la situación, como veis, es una pérdida bastante importante de datos. En cuanto a los activos digitales, de repente, claro, tenemos el nuevo enfoque del famoso, o el nuevo banner, ¿no? Con esta nueva normativa, ¿no? Que nos sugiere de tener este nuevo botón de no aceptar, el consentimiento y una caída considerable, ¿no? Entonces, si sumamos entre los adblockers, la cuota de mercado de Apple y todo el asunto del consentimiento, vemos que empezamos a tener pocos datos, ¿no? Y al final se puede unir todo lo que es el rendimiento del fin de las cookies de terceros, que nos va a plantear, bueno, si es uno de los principales canales de adquisición de los publishers, a no tener cookies de terceros, ¿cómo vamos a poder, ¿no? Seguir teniendo rendimiento, en este caso con las plataformas publicitarias? Entonces, perdón, que me he dejado. Y en todo este proceso, no me olvido de si estamos utilizando procesos adecuados.
si estamos todo este flujo, nuestra relación de usuarios, CRMs, publicidad, procesos internos, si están adecuados a normativa. ¿Qué consecuencias nos trae este flujo de trabajo? ¿Vale? Por un lado, tenemos menos datos de análisis de negocio. En todos los que estéis aquí, me imagino que habréis visto caídas importantes de aceptaciones, menos datos. ¿Vale? Todos estamos trabajando con el modelo de identidad quizá de GA4 porque, bueno, para simular o para ver qué estimaciones podríamos tener, pero bueno, nos gustaría tener más datos, ¿no? En ese sentido. Las plataformas lo mismo. Cuantos menos datos, peores audiencias, peores sistemas de retargeting, campañas de lookalikes. Al final, si vamos teniendo menos datos, las campañas no están optimizadas o no están optimizadas como podrían estarlo, ¿no? ¿Eso qué nos supone? Pues que tenemos unos ROAS pues no tan realistas. ¿Vale? Estamos viendo que en campañas al final las plataformas dicen una cosa, Analítica dice otra, vemos que igual no tenemos todos los datos que podríamos tener, entonces los ROAS aquí también, bueno, no son del todo realistas. ¿Vale? Otra pregunta que nos podemos hacer en este escenario actual es si tenemos la capacidad para gestionar, ¿no?, la información personal de cada usuario. Los usuarios pueden interactuar con nosotros en base a su información, ¿vale? Tenemos capacidad para poder eliminar. Ya veremos que las plataformas con las que venimos, OneTrusted y Domi, nos permiten de una manera sencilla gestionar todo este tipo de cosas, todo lo relacionado con los datos que tenemos de los usuarios y desde un único punto pues poder interactuar con esa información y que el usuario tenga una solución más sencilla y bueno, mejore la relación o la confianza que le generamos, ¿vale? Entonces, al final, esto nos puede provocar una pérdida de confianza y transparencia. Y otra pregunta, pues lo que he ido diciendo, ¿no? A ver si tenemos unos procesos adecuados en todo este flujo. Vale. Vale. ¿Cuál es nuestra propuesta ante este escenario? Más o menos podemos tener todos aquí. ¿Vale? Nosotros planteamos pasar del caos a la certidumbre, ¿no? En base a 3 servicios. El primero es una auditoría de privacidad. O sea, estamos planteando hacer una auditoría de privacidad relacionada con pues normativa, procesos, cómo estamos explotando los datos, realmente qué estamos haciendo con ellos, si los guardamos correctamente, no, etcétera. Un segundo que es, apoyándonos en plataformas, tener una correcta gestión del consentimiento y los datos de los usuarios. Y una tercera, que es el Lines Privacy Sandbox, que es cómo podemos mejorar campañas en base a una serie de soluciones, estrategias pues tecnológicas. ¿Vale? Estos son los 3 puntos en los que nos apoyamos en Lines para toda la parte de privacidad. ¿Vale? Entonces, este era el flujo que teníamos antes y ahora pues lo vamos a traducir por un flujo más en este sentido. ¿Qué hemos hecho? ¿Vale? Por un lado, hacemos que el usuario y los activos digitales se hablen, no solo sea que el usuario sea un frontón, ¿no?, que tenga información pero no tenga ningún tipo de comunicación al respecto o viceversa, ¿no? Y planteamos una generación, o sea, una gestión de preferencias de usuarios, ¿vale? Vamos más allá que del CMP típico para ir a una gestión de preferencias de usuarios. Luego, por otro lado, planteamos estrategias de First Party Data. O sea, creemos que una de las líneas estratégicas que vamos a tener en este 2024 va a ser explotar los datos propios. De alguna manera, cada vez vamos a tener que plantear más y mejores estrategias en este sentido. Entonces, planteamos estrategias que abarquen los datos propios. Y lo tercero es hacer una auditoría de privacidad, que nos marque si realmente estamos gestionando y si tenemos correctamente todos los datos, los procesos, los CRM, las bases de datos, todo lo que tengamos en cloud. Luego, con respecto a los activos digitales, nosotros lo que estamos desarrollando también unas optimizaciones a través de test A/B hay que ver cada caso, pero estamos haciendo test A/B de los modelos de consentimiento para mejorar o para mitigar la caída que estamos teniendo en general del consentimiento de los usuarios, ¿no? Y luego, pues el Consent V2, que espero que ya lo tengáis casi todos puesto, porque el día 6 de marzo cae en breve. Y es una manera de poder seguir relacionándonos con las plataformas de Google y aprovechar toda su inteligencia artificial para seguir teniendo datos. Entonces,
La clave de todo esto es el famoso seguimiento por servidor, ¿no? Server-side. Entonces, además de enviar los datos como estamos enviando a todos nuestros sistemas, tanto de publicidad como de analítica, lo que planteamos es un método alternativo, ¿vale? Le llamamos server-side técnicamente, que consiste en una solución técnica, es tener un servidor. Nosotros enviamos la información desde nuestro activo digital al servidor y luego es este el que lo distribuye a las diferentes plataformas, ¿no? Entonces, esta solución tiene una serie de mejoras. Por ejemplo, nos permite, básicamente lo que hace es convierte cookies de terceros en cookies primarias, ¿vale? Entonces, todos los adblockers, todos los limitadores los limitadores, ¿no? Los bloqueadores, mejor dicho, de información desde nuestros activos a las plataformas, pues bueno, no actúan sobre este tipo de soluciones. Entonces podemos seguir midiendo, podemos seguir enviando información a las plataformas. Entonces es una solución que nos permite recabar bastante más datos de los que estábamos recabando hasta ahora, ¿vale? Luego, además, en un principio, no sé si nació para ello, pero era una de las primeras soluciones o alternativas que teníamos, sobre todo para el tema de las plataformas publicitarias, las famosas CAPIs, pero ahora se pueden hacer muchas cosas desde ahí, ¿vale? Desde server-side podemos enviar sistemas a GA4, a BigQuery directamente, podemos leer datos o enriquecer los datos con datos que tengamos en cloud. Se pueden hacer bastantes cosas, ¿vale? Entonces, esta es la solución que planteamos para enviar la información de los usuarios a las plataformas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en algunos de los ejemplos o clientes que estamos trabajando con esto, la opción de añadidos a carrito, pues estamos enviando a las plataformas sobre un 40% más de datos, y la compra, el evento de compra de purchase, sobre un 12% más. ¿Vale? Entonces, claro, si tenemos, imaginaros, ¿no?, un 40% más de añadidos a carrito, un 10% más de compras, nos permiten mejores audiencias, mejores campañas de lookalikes, mejores campañas después de retargeting, etc., etc., ¿no? Entonces, es una solución que nos permite mejorar rendimiento, saltándonos, bueno, parte de los bloqueadores y de las soluciones en ese sentido. A ver, que desde aquí lejos. Vale, entonces, ¿qué beneficios nos plantea este escenario? Bueno, ya lo he ido diciendo un poco, pero nos plantea mejores y más completos datos, ¿vale? Para análisis de negocio, está claro. Ya tenemos más datos, podemos tener mejores informes, mejores, bueno, datos para análisis, para complementarlos con terceras. Bueno, al final es un incremento importante. Las audiencias de las plataformas empiezan a tener muchos más datos, hoy en día sabéis que casi todas las audiencias, todas las plataformas funcionan. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, pues perdonad, es que pensaba que tenía hasta en punto, entonces estaba yo... Vale, entonces esto voy rápido porque ya lo he ido diciendo. ¿Vale? Tenemos más y mejor remarketing, ¿vale? Retargeting, rendimiento de negocio, ¿vale? Planteamos una auditoría... Es que esto me ha saltado, perdonad, Esto lo voy a presentar desde aquí, así voy un poco más rápido. Vale, así, perdonad. Más y mejores datos, básicamente al final tenemos más datos, planteamos una auditoría de privacidad para ver cuáles los puntos en los que necesitamos corregir, planteamos también unificar los procesos sobre las preferencias de usuarios, donde nos apoyamos en partners de plataformas, ¿vale? Y todo esto nos va a provocar una mejora de confianza y reputación que se va a afectado directamente en mejores consentimientos, indirectamente en mejor rendimiento de campañas. ¿Vale? Y nada, lo dicho, y con esto nos queremos enfocar en no solo, igual parte de vosotros venís aquí pensando en rendimiento de campañas, pero queremos enfocarnos en rendimiento de campañas, en experiencia de usuarios y en cumplimiento de la legislación dentro de los procesos, ¿vale? Y con esto creo que, nada, ofrecemos
a las empresas este tipo de, bueno, el equilibrio, ¿no? que tenemos con respecto a esta gestión de campañas marketing, los usuarios y la transparencia. Ya está, 1 minuto se ha pasado rápido. Vale, tenía aquí una serie de preguntas, pero ya me he quedado sin tiempo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ya está. Pues ahora mismo, así me pillas, no se me ocurriría decirte qué tipo de datos no puedes recoger. Porque al final, Pacman 6, tú coges los datos en cliente, los envías al servidor y el servidor los distribuye. Entonces, si tú los tienes en cliente, simplemente los tienes que enviar al servidor. No pierdes nada en ese sentido. ¿Vale? Pues nada, un placer. Lo inconveniente es el precio, Sí, es un precio. que no es gratuito. Nos hemos acostumbrado a que todo es gratuito y Esto ya no es hay que gratuito, pagar. hay que pagar algo, pero hay que pagar, sí. Bueno, John, pues muchas gracias. John, ¿qué pasa entonces el 6 de marzo? El 6 de marzo es la fecha límite para tener el Consent Mode V2 instalado. Pues esto va sobre todo para los que nos estáis asistiendo online. Si os quedáis hasta el final y os portáis bien, os vamos a dar 2 píldoras que os van a permitir el día 6 de marzo comprobar o responder a la duda de si os estáis integrando correctamente con Consent Mode V2. Pero esto solamente si os quedáis al final de la charla, ¿vale? Si no, pues os lo vais a perder. Y aparte de eso, también os daremos otra píldora formativa. Bueno, la siguiente charla va a estar Mario García, consultor de performance, marketing e incrementalidad en su agencia. Él quería hablar sobre incrementalidad porque le gusta mucho, pero yo le he dicho que, bueno, le hemos dicho por favor que nos hable sobre, sobre privacidad. Y en este caso nos va a hablar sobre cómo afectan los cambios relacionados con la privacidad al ecosistema publicitario digital. Es decir, si yo nos habló sobre medir, él nos va a hablar sobre vender. Gracias. Acabo con esto. Bolsillo atrás, exactamente. Muy bien. ¿Qué tal? A ver, ¿dónde está el mando? Primero de todo, muchas gracias por venir y muchas gracias por la invitación. Y sí, yo vengo aquí a hablar de performance. Voy a hablar de cómo seguir generando negocio con performance en esta nueva era de la privacidad. Y voy a hablar desde las trincheras, es decir, desde el día a día, de las cosas que están cambiando tanto en las plataformas como en la ejecución y como en las herramientas externas. Estos son los puntos que vamos a tratar. Primero, un poquito un contexto y una situación actual del performance. Vamos a hablar de tecnología y de herramientas necesarias. Y vamos a hablar después de ejecución, cómo ha cambiado el día a día en el performance y en las campañas. Finalmente, atribución, cómo ha evolucionado la atribución en esta nueva situación y qué otras formas de medir necesitamos añadir. Y luego de skills que necesitamos en nuestro equipo. ¿Cuál es la situación actual en el performance? Ahora mismo nos encontramos en que las plataformas publicitarias, cómo han respondido a este nuevo momento en el que la privacidad es tan importante. Han respondido creando campañas que cada vez más son cajas negras a las que metemos recursos creativos, metemos datos y de las que sale dinero, de las que salen ventas. Y nos encontramos con una paradoja con estas cajas negras porque los marketers cada vez tenemos menos control sobre los diferentes aspectos que influyen en los resultados. Cada vez tenemos menos visibilidad, no sabemos qué está pasando con estas campañas, pero tenemos mejores resultados que antes. Entonces, lo que ha cambiado es que estas campañas hacen un testing tan rápido y tan agresivo que pueden encontrar segmentos mucho más provechosos para las ventas que antes, pero son mucho más difíciles de atribuir y tenemos que también aprender a domarlas y guiarlas. Primero, antes de entrar en el día a día en la ejecución, vamos a hablar un poco de tecnología y qué herramientas son necesarias para los equipos de performance ahora mismo. Sin entrar en conversions offline y en consent management, porque esto ya lo tocó John y se va a tocar después,
hay dos cosas que son súper importantes y que yo me encuentro viendo diferentes empresas en mi día a día que son cada vez más necesarias. Necesitamos un CDP, un CRM o una forma automatizada de conectar nuestra base de datos de clientes, nuestro CRM, con las plataformas publicitarias, para poder enviar audiencias de calidad a estas plataformas para que puedan encontrar segmentos de valor. Porque los equipos de performance no pueden estar subiendo Excels cada semana. No lo van a hacer. Y entonces tampoco van a tener tiempo de pensar en audiencias de calidad que podamos enviar ahí. Y después necesitamos una herramienta para protegernos de clics fraudulentos. ¿Por qué esto? Porque ahora mismo no tenemos mucha visibilidad de lo que está pasando con nuestras campañas. Entonces, hay ataques controlados que no vemos y que cuando vemos quizás es demasiado tarde. Entonces necesitamos un partner que nos ayude a protegernos de esos ataques. Según lo que yo he visto, experiencia propia, entre el 5 y el 10% de clics en plataformas ahora mismo son fraudulentos. Entonces necesitamos proactivamente excluirlos. Y tanto Google como Meta suelen comportarse bien en este sentido, pero suerte si os dejáis el Audience Network en LinkedIn o en TikTok, porque la verdad es que pueden entrar muchos clics que no tienen mucho valor. Y pasemos a ejecución. Esto van a ser un poco pinceladas y también ideas para que si estáis ejecutando campañas las apliquéis y si tenéis equipos también un poco los vayáis guiando hacia ello. Y esto también, de nuevo, viene de la experiencia y viene de los aprendizajes en este nuevo entorno. Lo más importante es que tenemos que darles a los algoritmos los mejores datos disponibles. Porque las campañas van solas, pero les tenemos que un poco dar la zanahoria que tienen que perseguir. Primero de todo, para optimización, ¿qué conversiones estamos midiendo? Tenemos que decirle a los algoritmos qué realmente queremos conseguir con nuestras campañas. Si tenemos un negocio de lead gen B2B, no optimicemos solo a leads. Tenemos que completar el funnel. Tenemos que tener visibilidad completa del funnel en las plataformas publicitarias para que las campañas puedan optimizar a eventos de calor. Y si podemos enviar un scoring en el momento del lead que le diga a la plataforma cuánta posibilidad hay de que ese lead convierta a cliente, incluso mejor. Y si vendemos online, si tenemos un e-commerce, no nos quedemos con ventas, porque no hacemos campañas para vaciar almacenes a final de año. Metamos ingresos, metamos margen bruto para que el algoritmo pueda entender qué realmente da dinero. Queremos que acabe el año y que tengamos dinero en el banco todavía. Entonces tenemos que decirlo así. Y después, datos para segmentación. Lo que todos hemos hablado, first party data, enviar audiencias de calidad, enviar audiencias de compradores, pero también clientes con alto LTV, decirle a los algoritmos, estos son los clientes que queremos conseguir. Y también con audiencias negativas. Usemos también el CRM para crear audiencias de baja calidad que podamos excluir de nuestras campañas y decirle al algoritmo, estos no queremos conseguir. Pero insisto, esto tiene que estar automatizado. Tenemos que poder enviarlo de forma automática desde una herramienta. Después, el día a día. Proactivamente hay que domar a las campañas de máximo rendimiento o las demás. Para controlar estos gastos residuales, este testing agresivo. Y hay que hacerlo con los básicos. Hay que mirar términos de búsqueda, hay que mirar emplazamientos, usuarios nuevos versus recurrentes, porque estas campañas a veces tienden a apalancarse en usuarios recurrentes y hacen un retargeting disfrazado de prospecting. Entonces hay que domarlas porque con usuarios recurrentes solamente no podemos crecer. Y también hay que controlar mucho los recursos creativos que ponemos y seguir lo que las plataformas nos están diciendo. Si mejoramos los recursos creativos, tendremos mejores CPCs. Con esto podemos mejorar y dar estabilidad a los PIPMAX y a las campañas automáticas de Meta y de otras plataformas. Porque lo problemático es que a veces con el testing los resultados oscilan mucho, entonces necesitamos estar muy encima, mucho más que antes. Y encima de una forma mucho más compleja, es decir, esto ya lo trataremos cuando hablemos sobre el equipo, pero necesitamos análisis más profundos que simplemente entrar en las herramientas y mirar los términos de búsqueda. Hay que meterse muy a fondo para encontrar tendencias en los datos que nos permitan realmente encontrar mejoras de impacto. Luego, es importante tener un equipo de performance que sea creativo.
Creativo a nivel de producir anuncios que sean impactantes y que atraigan al usuario. Porque ahora mismo la segmentación en muchas herramientas se hace a través de los creativos. Esto ya se sabe, se ha comentado. En Meta, por ejemplo, tenemos campañas que van a una audiencia sin ninguna segmentación y son los creativos que buscan a estos usuarios. Y también en YouTube y también en Pimax. Pero esto ahora mismo es mucho más importante que la tecnología, porque todos hacemos lo mismo en campañas. Al final todos seguimos las buenas prácticas, por lo tanto necesitamos hacer anuncios diferentes y más atractivos que los de la competencia. Esto es una de las pocas partes de las campañas que todavía podemos optimizar y controlar al 100%. Y en cuanto a algunos puntos estratégicos, ¿cómo encontramos el equilibrio entre campañas manuales y automáticas? No podemos ir al 100% a campañas de estas automáticas, caja negra, porque nos van a dar mucho volumen de conversiones, pero necesitamos también encontrar una forma de equilibrar la calidad. Y la calidad se consigue, a veces necesitamos este control extra que nos den las campañas manuales. Tenemos que ser exigentes en el top funnel. Tenemos que ir a emplazamientos que conozcamos y que sepamos que nos van a dar audiencias de buena calidad, porque si lo automatizamos todo en el top funnel, a veces pueden suceder cosas que dan miedo en cuanto al tipo de emplazamientos en los que apareceremos. Hay que tener visibilidad de tácticas, no de canales. No podemos meter en el reporting Google Ads o Meta como un canal, porque eso no nos dice nada. Tenemos que ver genérico versus marca versus Pimax. Tenemos que ver prospecting versus retargeting, porque eso es lo que nos permitirá tomar decisiones, mover budget de forma inteligente y con impacto. Y luego no hay que depender solo de un canal. Esto, en un escenario en el que hay tanto riesgo y hay tanta escasez de datos, es muy arriesgado a nivel estratégico poner 70-80% de tu budget en solo un canal. Porque, ¿qué pasa si te falla? ¿Qué pasa si de repente te suspenden la cuenta de forma equivocada? Puedes estar una semana con 40% menos de ingresos. ¿Qué pasa si se te va el team lead y no puedes encontrar a nadie? Te pone en una situación de dependencia que puede ser problemática. Entonces hay que estratégicamente tener al menos 2 canales que te permitan escalar rápido, uno u otro si uno te falla. Y vamos a hablar un poco de atribución y de incrementalidad por fin. Antes lo que pasaba con atribución en los buenos tiempos, ¿no? Teníamos nuestro analytics, nuestra atribución tradicional, nuestro oráculo, ¿no? Que nosotros llegábamos por la mañana, abríamos analytics y nos decía lo que iba bien, lo que no iba bien y nos permitía tomar decisiones, ¿no? Pero las cosas están cambiando, ¿no? Analytics no reporta bien el multidispositivo y ahora todos somos muy multidispositivo. Solo mide bien los canales que están en el low funnel, los que dependen de clics. La aceptación de cookies está bajando, bajará, la tecnología cambiará y además nos encontramos con que tenemos todos que acostumbrarnos a Google Analytics 4. Yo ahora Google Analytics 4 veo que es una herramienta muy buena, pero me ha costado un trabajo, un día a día de ponerme, de aprender y yo me dedico a ello, por eso puedo, pero yo estoy viendo que a veces hay perfiles más directivos que estaban muy acostumbrados a Analytics que no se están poniendo. Entonces hay que dar soporte como equipos de marketing a estos perfiles para que entiendan la efectividad de los canales, ¿no? Entonces hay que diversificar para entender mejor los porqués. La atribución tradicional sigue siendo la base, ¿no? Es el día a día, lo que nos permite tomar decisiones como inmediatas y a corto plazo, pero tenemos que alimentarla con otras fuentes de comprensión. Tenemos que usar Blended CAC, Blended ROAS, tenemos que hacer encuestas, preguntarle a la gente cómo nos has conocido. Esto nos va a dar una calidad en el insight que no tenemos con Analytics. Tenemos que hacer, si podemos, si nos lo podemos permitir y nuestro mix es suficientemente complejo, Marketing Mix Modeling. Y luego experimentos que nos permitan entender cuántas ventas incrementales hemos generado con cada canal o cuántas ventas desaparecerían si apagamos un canal. Hay varios tipos, podemos hacerlos en las plataformas, tanto Google como Meta, e incluso de hecho otros también te dejan hacer conversion leads con la audiencia propia, que tiene mucho valor, pero también podemos hacerlos fuera, podemos simplemente escalar o apagar un canal en una región determinada y comparar qué pasa
con una región de control. Podemos apagar completamente un canal. Por ejemplo, el clásico blackout es el que cuando apagas SEM de marca. Entonces ves qué sucede con orgánico de marca. Y esta parte te da realmente el conocimiento sobre las ventas que ese canal está creando de verdad, porque la atribución simplemente es una máquina de medir correlaciones y le falta esa parte, ¿no? ¿Y qué habilidades necesitamos en nuestro equipo? Más allá de la orientación a resultados y el hambre de optimizar, que esto es algo que se da por hecho en un equipo de performance. Si alguien de performance no es así, pues igual tiene un problema. Pero ahora mismo necesitamos gente creativa, que tenga ideas y deseo de experimentar. Ideas y deseo de experimentar en cuanto a anuncios. Que sepa producir copy visual o vídeo, o bien que sepa hablar con equipos creativos y que sepa transmitirle las necesidades de ese canal y cómo traspasarlo a una pieza nativa que tenga efecto. Y luego, en cuanto a data, necesitamos gente que pueda hacer análisis avanzado de datos, porque hay muy pocos datos disponibles ahora mismo en las plataformas. Entonces tenemos que meterlos mucho más profundamente y hay que darle o bien científicos de datos o bien licencias pro de ChatGPT o de Gemini para que puedan hacer análisis mucho más profundo sobre términos de búsqueda. Hay que saber mover información entre plataformas, ingenieros de datos o al menos con Zapier, pero hay que saber enviar información de nuestra base de datos a las plataformas, a BigQuery y volver a coger información. Esto es súper importante en performance ahora y hay que saber medir conversiones. Muchos equipos de marketing no miden lo que realmente quieren conseguir porque simplemente no saben hacerlo o no tienen recursos para hacerlo. Por lo tanto, el tracking es súper importante ahora mismo para continuar operando con calidad. Y además necesitamos a gente que sepa contar historias con los datos. Porque ahora mismo las plataformas es difícil a veces, son muy buenas para entender, para ver los árboles, para ver las hojitas, pero son muy malas para ver el bosque. Y necesitamos vista de bosque a veces para poder decir, vale, puedo mover este budget de este canal a este canal, puedo decidir invertir más aquí. Entonces necesitamos a gente que sepa ir un paso atrás y contar esta historia de lo que sucede en las plataformas y de las interacciones entre ellas. En resumen, como para cerrar, lo que hay que llevarse a casa de hoy. No hay que tener miedo tampoco, porque si lo pensamos estamos viviendo en un mundo donde hay impedimentos tecnológicos y legislativos para el performance desde hace ya bastantes años. En 2019 tanto Firefox como Safari bloquearon las cookies de terceros por defecto. O sea, ya estamos en un mundo con escasez de datos. Ahora se va a explotar, eso sí, pero ya estamos operando y ya estamos acostumbrados. Para tener éxito y continuar teniendo éxito en performance hay que usar los datos para informar a los algoritmos, hay que ser muy proactivos con el control y hay que ser creativos en los anuncios que ponemos en las plataformas. Y luego tenemos que diversificar las formas de atribución para realmente completar la atribución tradicional, que sigue siendo muy importante, pero que no nos da insights de negocio a veces que pueden ser muy impactantes. Y con esto ya está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A mí me ha gustado mucho el eslogan de creatividad ante la escasez de datos. Sí. Bueno, ¿No? Que no se arranca la gente. ¿Qué stack de herramientas usas? Pues bueno, yo trabajo con varias empresas, pero algo que uso mucho es o bien Funnel.io o Supermetrics o DataSlayer para coger datos de las diferentes plataformas y unificarlo en un spreadsheet, de hecho puede ser. Y luego uso mucho inteligencia artificial ahora para completar copy, para hacer análisis, por ejemplo, de términos de búsqueda, de emplazamientos, porque, bueno, tienes un pequeño científico de datos ahí metido si le haces las preguntas justas. Y he visto, en cuanto a calidad de mi trabajo, he visto un salto fuerte a causa de esto. Sí. Bueno, con ChatGPT por ahora, sí. Pero con este que analiza el código, que te hace código.
En estrategia de negocio lo que hacemos es pensar. Creo que donde aportamos más valor es cogiendo los grandes objetivos de un negocio y aterrizándolos a indicadores concretos, y a partir de ahí la idea es trazar un roadmap, un camino, ¿no?, para los próximos 2 o 3 años en el que vemos todas las acciones que hay que hacer y ayudamos a priorizar a los clientes en función del retorno que pueden tener y en función también de la inversión que pueden realizar, ¿no? Combinamos el conocimiento técnico desde nuestras áreas y el enfoque a negocio desde nuestros verticales. Los verticales de negocio son equipos multidisciplinares que trabajan mano a mano con nuestros clientes y que están completamente enfocados en el crecimiento de su negocio. Esto, en definitiva, nos permite hablar el idioma de cada cliente, ya que cada equipo está muy especializado y conoce a la perfección sus necesidades más concretas. En el área de performance nos dedicamos a diseñar y ejecutar estrategias de paid media con las que conseguimos atraer, captar y convertir a usuarios de todas las plataformas digitales en nuevos clientes y además fidelizar a los ya existentes. Generamos valor desde el corto hasta el largo plazo ejecutando las estrategias de retención y repetición de compra en los productos y servicios de nuestros clientes. Pues el Brand Experience no es otra cosa que trabajar todos los puntos de contacto que una marca tiene con las personas usuarias para que éstas tengan la mejor experiencia de marca posible. Realizamos estrategias de contenido, trabajamos con embajadores, social media, todo lo que haga falta para cuidar la comunicación de las marcas y generar esa demanda tan importante para sus negocios. Ayudamos a las marcas a diseñar, desplegar y optimizar la relación con sus clientes, presentes y futuros. Una de las formas más típicas de trabajar este crecimiento y esta activación de clientes es a través de email marketing, pero en Lines queremos ir un poco más allá y buscar un enfoque más transversal y estratégico. Es cierto que esta área requiere un trabajo previo y minucioso para poder conseguir resultados y a veces no llegan tan pronto como nos gustaría, pero también es cierto que es esencial trabajar esta fase y pasar por esta fase para crear un crecimiento sostenible para los negocios del futuro. Lo que buscamos es convertir los objetivos de negocio de nuestros clientes en datos fiables y accesibles para que puedan ser consumidos a todos los niveles y que repercutan en la mejora global del negocio a todos los niveles. La información, los datos, bien representados y analizados, nos permiten tomar mejores decisiones. En Lines somos una empresa orientada a datos, gestionamos y obtenemos conocimiento con datos. Nosotros, en el área de ciencia de datos, entramos en silos de información no habituales, como pueden ser los ERPs, CRMs, incluso silos de información que muchas veces están en hojas de cálculos numerosas y repartidas a lo largo de la empresa, y construimos arquitecturas que integran toda esa información para poder tener una visión 360 de la empresa y conseguir insights de valor para la toma de decisiones. En el área de CRO nos dedicamos al análisis pormenorizado de todos los procesos de conversión de un entorno digital. Con una metodología de mejora continua podemos detectar no solo los puntos de fricción de una acción en concreto, sino que tenemos una visión 360 de todo el negocio digital. Nos dedicamos al desarrollo de proyectos web, sitios web corporativos, proyectos e-commerce, integración con herramientas de terceros. También damos servicio al resto de áreas de Lines, por ejemplo a la hora de implementar un plan de medición en analítica, dando soporte al área de SEO, campañas y demás. Trabajamos para conocer a las personas, comprender sus necesidades y conectarlas a los productos y a los servicios de nuestros clientes. A grandes rasgos, velamos porque se cumplan las normativas y las legislaciones relacionadas con la privacidad de los usuarios. La privacidad se sitúa siempre en la base de cualquier proyecto de analítica digital o de marketing digital. Tenemos que tener siempre presente cuáles son las normativas y leyes que regulan la actividad en los países y en los mercados en los cuales operan nuestros clientes.
Sí. Bien, por un lado el CMP, los CMPs, aquí pues, contamos con dos de los dos grandes players que tenemos actualmente. Por otro lado, evidentemente, Google. Y luego también el mundo de la agencia, ¿no? Los que estamos aquí intentando sobrevivir. Dejadme que os presente a los ponentes. En este caso, en primer lugar, tenemos a Eric. Le he pedido que me diga cómo se pronuncia el apellido. Es un apellido polaco, Suchowicki. Correcto. Solution Engineer en OneTrust. En segundo lugar tenemos a Sergio Gómez, Country Manager Iberi-LATAM en Didomi. Volvemos a tener con nosotros a Lorena Roque Masi, at Privacy Lead Spain and Portugal en Google, y también John Onendia, responsable de Privacy en Lines. Entonces, un poco para comenzar el debate, la mesa redonda, la charla, yo os pediría que introdujerais un poco vuestras plataformas, ¿no? Si queréis empezamos un poco por la parte de OneTrust, lo conocemos como un CMP, pero es algo más, ¿verdad? Vale, sí. En verdad la plataforma de OneTrust hace más que solo gestionar el consentimiento, que bueno, es a lo que yo me dedico. Yo estoy en el sector de consentimiento de preferencias, como ex Google este rol me ha venido muy bien. Pero también tenemos otros sectores donde OneTrust está centrado en la confianza, y esa confianza puede venir de proveedores terceros, de vendors, de gestión de riesgos, ¿no? Todo esto puede llegar a influir en la confianza, y en todo esto OneTrust puede ayudar a las empresas a cumplir. Pero en lo que venimos a hablar el día de hoy es más que nada de consentimiento y privacidad. Y aquí nosotros podemos ayudar directamente desde nuestro hub de Madrid. Estamos aquí enfrente, no hemos venido desde muy lejos, donde ahora contamos con más de 200 empleados. Pero bien, lo importante aquí es que el consentimiento no es solo compliance, ¿no? Como han dicho, sí hay que cumplir con una regulación, pero más allá de esto, los datos nos empoderan nuestras herramientas de marketing, que es algo que ya hemos oído mencionar varias veces durante el día de hoy. Y bueno, nuestra plataforma de OneTrust nos da interfaces listas out of the box, tenemos banners de cookies, tenemos formularios para recolectar datos de primera parte, tenemos centros de preferencias donde le damos al usuario el control sobre los datos que quiere proporcionar y de qué manera quiere ser comunicado por esfuerzos de marketing. Y eso es a través de nuestros centros de preferencias. Entonces, un usuario no quiere recibir, por ejemplo, todos los correos de un retailer, sino tal vez yo estoy interesado en ropa deportiva, ropa de hombre, ¿no? Entonces un centro de preferencias me permite realizar esta selección, ¿no? Y ser comunicado en cosas que sean relevantes para mí. Todo esto se construye en base a un perfil del usuario que se va enriqueciendo en cada momento del touch point. Entonces, inicialmente un usuario anónimo que interactúa en un banner de cookies, si posteriormente se registra, este perfil del usuario se va enriqueciendo cada vez de más y más datos. Y esto se va integrando directamente con cualquier sistema que estés utilizando hoy en día, sea un Salesforce, sea una herramienta de email marketing como Marketo o demás, ¿no? Y ni hablar de Google. Nosotros integramos fuertemente con todo el ecosistema de Google, obviamente Consent Mode, ya lo hemos venido hablando, pero también podemos hacer el envío de estos datos de primera parte que recolectamos a través de los formularios a cualquier herramienta de Google, llámese BigQuery, Google Drive, o ya vemos aquí varios logos en esa slide. Y nuestro CMP también se puede integrar fácilmente a través de Google Tag Manager también. Entonces, bueno, en los 5 minutos que iba hablando, nosotros en OneTrust ya hemos ingerido el dato de 3 millones de transacciones de consentimiento, ¿no? Entonces nosotros estamos construidos para escalar y podemos realmente manejar todo este gran volumen de datos y comunicarlo a cualquier sistema downstream que estéis utilizando hoy en día. Muy bien, Sergio. Sí, y oye, me gusta mucho vuestro eslogan porque traducido al castellano es haz de la privacidad parte de tu estrategia. Cuéntanos un poco, Didomi, más allá de un CMP. Es hacer del usuario el centro de la estrategia. ¿De qué se trata Didomi? Es más o menos lo mismo que han visto aquí de OneTrust. Es como cuando uno va a comprar algo y comienza a ponerle opcionales y dice todas las anteriores más. La versión Pro, entonces básicamente algo así, solo que Didomi es una empresa, primero que todo enfocada en todo lo que es la gestión de consentimiento y preferencias de los usuarios. ¿Okay? Durante toda la presentación hemos venido hablando de datos, poco de usuario. ¿Sí? Para tener los datos necesitas el usuario, ¿sí? Y para tener estos datos de este usuario necesitas su consentimiento.
A partir de ahí, nosotros basamos nuestros productos en este consentimiento de este usuario, ¿ok? Porque es a partir de ahí que tú puedes después pensar a generar campañas, pensar a generar lo que son ingresos y construir lo que es una estrategia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de colocar el cliente en el centro de tu estrategia, es exactamente focar en el usuario. Nosotros vemos que toda la privacidad siempre va en torno a lo que el usuario quiere, al derecho que él tiene sobre sus datos, ¿sí? A la permisión, por decir así, tener la garantía de que todo esto va a ser respetado. Entonces, a partir de ahí es que nosotros basamos nuestras herramientas y contamos también con diferentes formas de interactuar con el usuario. Entonces, por un lado tenemos la CMP, con toda la parte de los productos de Google, con toda la parte de otras integraciones referentes a todo lo que es el ambiente de marketing, pero también tenemos algunas otras, lo que es las preferencias, dar acceso a los usuarios, a sus datos, a sus preferencias, cuándo quieren ser contactados, cómo quieren ser contactados, qué canal les gusta utilizar, ¿sí? Y a partir de ahí tratar de una forma personalizada a cada usuario. Lo que parece imposible cuando tienes unas bases de datos enormes, es ahí donde nosotros llamamos más lo que es la calidad y no la cantidad. No nos interesa la cantidad de datos, nos interesa la calidad. No nos interesa tener 10 millones en una base de datos, ¿sí? Siendo que solo puedes utilizar 2, 3 millones, que es básicamente lo que estamos haciendo con la CMP, la integración con el Google Consent Mode, validando el consentimiento de los usuarios. ¿Para qué? Para poder tener datos activados de una base de datos que sea de calidad y no de cantidad. Entonces, básicamente eso. No voy a hacer ninguna demo, simplemente quería explicar un poco lo que era Didomi, y si alguien quiere en algún momento, tiene el contacto de John, que somos partners ahora, entonces vamos a trabajar en conjunto con ellos. Hemos hablado en el evento varias veces sobre una fecha, la fecha que es el 6 de marzo. El 6 de marzo tenemos el hito de que si queremos ir trabajando dentro del ecosistema Google para acciones publicitarias, tenemos que integrarnos correctamente con Consent Mode V2, versión 2, y además hacerlo con un CMP certificado. Entonces, yo quería preguntarte, Lorena, ¿qué aporta un CMP certificado al usuario? Pues varias cosas. Por un lado, ¿no?, hemos hablado de la importancia de recoger el consentimiento del usuario y que además tenemos que respetar la legislación local de cada país. Yo tengo muchos clientes que igual se anuncian en 10, 12, 14 mercados. La legislación en Europa es muy diferente del resto del mundo y cada país de Europa tiene sus particularidades. En España ahora tenemos que tener aceptar y rechazar, pero en Francia puedes tener continuar sin aceptar. En Latinoamérica no existe banner de consentimiento, en Estados Unidos tampoco, pero California está empezando a legislar, Brasil también. Entonces creo que al final, como empresa, somos buenos, ¿no?, en tu producto y en vender tu producto, pero no en saberte la legislación local de cada país y cómo adaptarte. Pues un CMP son expertos en esto, te pueden ayudar a adaptar y preparar tu banner, tu forma de recoger consentimiento en cada uno de los países que operas. Y además lo veo crítico porque hoy en España acabamos de sufrir este cambio, pero es que vendrán más. Es que probablemente cada año o cada meses en alguno de los países en los que operas va a haber algún cambio. Pues un CMP certificado va a estar al día con todo esto y te va a ayudar a hacer esto de forma más rápida. Y también, por ejemplo, cuando hablábamos de implementar Consent Mode, sus plataformas tecnológicas ya están integradas con las de Google, se llevan meses trabajando en esto, de manera que si tú trabajas con un CMP no tienes que tener a un desarrollador de tu casa implementando todo esto a mano, sino que vas al puesto a tu panel de OneTrust, tu panel de Didomi, y podrás activar las funcionalidades. Al final, de los clientes con los que trabajamos aquí en Google España, un 80% más o menos trabajan ya con un CMP certificado. Yo creo que ayudan, digamos, a hacer la vida más fácil en este sentido. Aquí le tenemos a John. John es el que sufre en silencio todo esto. Entre otros, al final somos el mundo de la agencia, el que tenemos que estar entre los CMPs, entre el Consent Mode. Al final, ¿cómo, tú que lo vives, cómo te impacta a ti el uso de estas herramientas a la hora de explotar los datos a nivel de analítica digital?
¿Cómo te afecta integrarte con Concept Mode? ¿Cómo te está afectando? ¿Qué estás viendo tú en los datos? ¿Siguen siendo tan fiables? ¿No son tan fiables? ¿Cuál es tu experiencia en este mundo? Me ha hecho gracia cuando le has preguntado a Lorena, porque todavía hay algunos clientes que son reticentes a yo tengo mi desarrollo propio y quiero seguir teniéndolo. Pero bueno, allá ellos, porque los cambios van a tener que invertir más en adaptarse a los cambios que no el coste-oportunidad que puede tener trabajar con una plataforma. A ver, para nosotros, para agencia, al final son soluciones idóneas, ¿no? Porque, por un lado, ellos tienen todo el conocimiento de cómo hacerlo de una manera ágil, rápida, está bastante estandarizado las posibles soluciones, suelen tener bastantes manuales de cómo ayudas técnicas, entonces, lo que es la implementación suele ser bastante más sencillo de lo que podría hacerse si no trabajásemos con ellos. Generalmente yo en el tiempo que llevo trabajando también en este mundillo con todo esto, al final es un valor bastante... Una de las principales diferencias que tenemos con la gente que desarrolla propio es tener informes sobre quién te ha dado el consentimiento y quién no, y poder valorar incluso cambios en tu banner para intentar mejorarlos. Este tipo de plataformas nos ayuda mucho. Y yo quería hacer tanto a Eric como a Sergio dos preguntas. ¿Un CMP como el vuestro es para cualquier empresa? ¿O tenéis un target concreto? ¿Cuál es vuestro... es decir, ¿cuál es el target tipo de empresa que busca un CMP como el vuestro? Sí, nuestro CMP en verdad es para cualquier tipo de empresa. Estamos construidos desde la más pequeña a la más grande. Entonces manejamos la escala que sea. Y al final, como dice Lorena, es ayudar al cliente a... Nosotros hacemos lo que somos mejores nosotros, ¿no? Que nosotros ocuparnos de esta gestión del consentimiento y de la normativa, para que el cliente se pueda enfocar en lo que ellos son buenos, en vender su producto, en comunicar su mensaje, ¿no? Entonces, nosotros, sin importar el sector, el tamaño de la empresa, nosotros podemos aplicarnos a cualquiera. Y eso va desde el dominio web hasta las aplicaciones móviles, que también aplica la normativa, ¿no? Entonces son todas esas cosas que hay que tener en cuenta. El tema de las aplicaciones móviles, luego si queréis, tengo una duda, luego os la comento. No sé en el caso, Sergio, vuestra solución, si tiene un target de usuario. Normalmente en nuestro caso nosotros tenemos, o sea, nuestra estrategia está más que todo basada en dividir un poco el territorio. La experiencia de un banco no es la misma experiencia de un e-commerce, la experiencia de turismo no es la misma de un gaming, ¿sí? Entonces tienes toda la parte de aplicaciones de game que ellos tienen una necesidad específica. Entonces a partir de ahí nosotros vamos a targetear de forma diferente. Con relación al tamaño de la empresa, eso depende realmente de cuánto quieren invertir del otro lado. Porque, como lo decía John, hay gente que quiere continuar con su desarrollo interno, tú no los puedes obligar, pero al final cada uno sabe cuánto invierte y cuánto quiere recuperar de eso. Y vosotros que estáis, también os lanzo un poco la pregunta a todos vosotros que estáis con el pálpito del día a día, ¿cómo veis que están las empresas actualmente preparadas de cara a este 6 de marzo? ¿Han hecho los deberes? ¿Se han integrado ya con Concept Mode 2? ¿Han integrado un CMP certificado? ¿Cómo está el tema? Que el día de hoy he tenido 3 reuniones con diferentes clientes que me han preguntado qué tengo que hacer, ¿no? Clientes actuales, clientes que todavía no tienen un CMP certificado y que pues ya van un poco tarde para conseguirlo, ¿no? Entonces ahora sí que hay de todo, pero lo importante es ahora sí que tener tener como la oreja pegada al suelo y poder escuchar estos cambios y poder anticiparse a los cambios, ¿no? Y no cuando la fecha ya es la próxima semana. De mi lado comparto la misma opinión. La única diferencia tal vez sería que desde nuestro Customer Service nosotros venimos alertando a los clientes de estos cambios ya hace más de 6 meses. Entonces desde julio del año pasado ya venimos diciendo cuáles son las fechas, cómo prepararse, hacer checklist, conversar con ellos. Nosotros sabemos el comportamiento, cómo es diferente en cada país. Entonces en Francia, por ejemplo, todo esto ya está listo un tiempo antes. En España demoran un poquito más, como lo está diciendo Eric, te llaman en estas semanas y te dicen, mira, necesito todo ya. Exacto, entonces es cultural. Pero al mismo tiempo la idea es que nosotros de nuestro lado adoptemos un estándar de decir, tenemos que prepararnos y dejar todo listo. De todas formas, estas, como por decir, requests de último momento, tratamos de atenderlos también.
¿Tú qué opinas, John? Mis clientes están preparados. Pero ¿realmente están preparados y saben lo que están haciendo? Es decir, bueno, yo les he dicho, tenéis que hacer esto, y han dicho, vale. Porque Lorena... Se fían de John, dice, si John lo dice... Lorena, es difícil explicar a una agencia, es difícil explicar a alguien que quiere publicidad qué es Consent Mode, qué es, o sea, ¿cómo lo hacéis? Porque para mí, yo que soy técnico, por ejemplo, el Privacy Sandbox, hoy lo he acabado de entender gracias a ti hoy. Pero había leído bastante al respecto. Y entonces son temas que no son fáciles, ¿no? A lo mejor de comunicar. ¿Cómo lo hacéis? No son fáciles, y además es que para implementar un Consent Mode, yo diría cada día más, para implementar cualquier solución en marketing, necesitas a 3 equipos. Necesitas al equipo de marketing, al equipo de data, que tradicionalmente han sido, ¿no?, los interlocutores nuestros en Google, o me imagino, John, en tu caso, pues también. Pero cada vez más para mí hay un tercer agente fundamental, que es el DPO. El equipo de privacidad, el responsable de privacidad, que tiene que dar el visto bueno a Consent Mode y a casi todas las soluciones o proyectos que hagamos. Entonces, yo lo que trato es explicarlo de una forma no técnica para, digamos, tratar de en la medida de lo posible, que se entienda. Pero es complejo adaptarse el lenguaje, porque no es lo mismo el lenguaje para el técnico que para el abogado, que para el de negocio. Y para mí la clave es cuando ambos equipos trabajan de la mano y desde el principio nos sentamos en la mesa los 3, hablando se entiende la gente. Entonces explicarlo, entenderlo, entender qué posibles dudas hay, qué tiene que pasar para que esto pase, y así es como conseguimos. Muchas veces, yo por mi experiencia también, lo más fácil es hablar en euros. Lo que te vas a ahorrar o lo que sí. ¿verdad? Dices, con esto te vas a ahorrar o con esto vas a ganar. Justo. Entonces lo acaban entendiendo rápido. Sí. Hay una pregunta que yo creo que a mí me interesa, no sé si a vosotros, pero es muchas veces pensamos que la privacidad es relativa, sobre todo el tema del consentimiento, a las páginas web, a una página web. ¿Qué pasa con las apps? Que es el patito feo, ¿no? Y cada vez que nos metemos con la gestión del consentimiento en las apps, si las apps usan cookies, si no usan cookies, ¿cómo plantean vuestras plataformas, tanto OneTrust como Didomi, el consentimiento en las apps? ¿Qué aportáis a nivel de app? Claro, pues al final es muy similar. En vez de cookies estamos hablando de SDKs, ¿no? Son paquetes de software externos a la aplicación misma que están integradas dentro de la aplicación. Y para hacer uso de esos paquetes de software se necesita el consentimiento del usuario, ¿no? Entonces, así como hoy en día recolectamos el consentimiento de las cookies, hay que hacer lo mismo para las aplicaciones móviles. Y esto es algo que nosotros vemos que los clientes a veces omiten o no están tan conscientes, pero al final es tan importante para las aplicaciones móviles como lo es para la web. Incluso en OneTrust tenemos el producto de aplicaciones de Connected TV, ¿no? Que es algo que uno ni piensa, pero hay mucho consentimiento que viene también de ese tipo de dispositivos, ¿no? Porque también involucran datos de usuario y todo esto implica consentimiento. De nuestro lado, pues lo que vemos es que es mucho más rígido. Lo que quiere decir, por un lado, los clientes a veces no tienen esta preocupación tan alta, pero lo que es Apple, por ejemplo, ellos ya tienen una restricción mucho más grande, que es el ATT. Entonces, es algo que es una función de privacidad que ya existe en las apps. ¿Sí? Lo que Didomi a veces presenta es cómo poder integrar una cosa con la otra para que el consentimiento de nuestra plataforma consiga ser más importante que el de la misma app, ¿sí? Y así poder recabar más consentimientos y tener todos estos datos. ¿Okay? Perfecto. John, desde el punto de vista de la agencia, una agencia que se está planteando contratar un CMP, instalar un CMP, ¿cuáles son los puntos que debería tener presente y cuáles son las fases de una integración de un CMP? Incluyendo también la parte de prospecting económico, ¿no? Es decir, ¿cuánto tengo que pagar por este CMP? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué retorno le voy a sacar? ¿Tú cómo lo enfocarías? Mira, si vas de abajo para arriba, en el nivel bajo hay bastantes soluciones, ¿vale? Pero generalmente son soluciones que no son multicanal, o sea, no son solo entornos web, no tienes para tema de apps, etcétera. Entonces, primero saber cuál es tu entorno digital, si necesitas web, si necesitas app. Obviamente, si necesitas app, tienes que ir a soluciones más multicanal, como plantean tanto Didomi como OneTrust. Eso es la primera. Y luego también es, para mí muy importante, que era uno de los mensajes que quería lanzar, además de CMPs, estos son PMPs, que les llamo yo, ¿no? Son gestores de preferencias.
no todos los gestores de cookies, no todos los TMP son PMPs. Entonces, si queremos tener relacionados, por ejemplo, en nuestro CRM el consentimiento de cada uno de los usuarios, que lo tenéis todos, ya lo sé, si queremos tener eso, necesitamos plataformas como las de ellos, porque el resto de plataformas simplemente aceptas o no las cookies, están relacionadas con analítica, pero no hacen más, ¿vale? Entonces, depende un poco hasta dónde queremos llevar nuestro nivel. Pues en este evento que hemos tenido una puntualidad británica y quedan 5 minutos, entonces vamos a terminarlo con esta puntualidad británica. Y sois 4 ponentes, eso significa que os voy a dejar 1 minuto y 30 segundos a cada uno para que en este año, que es el año de la privacidad, digáis algún concepto, alguna idea a la que evidentemente vosotros ya relacionáis con vuestra herramienta, relacionada con Google, relacionada con la agencia, que deberemos tener presente para prepararnos para todo esto que viene, ¿no? Si quieres, empieza Eric. Vale. Bueno, este concepto que ya lo hemos oído mencionar el día de hoy, pero es fundamental y quisiera repetirlo, es los datos de primera parte, ¿no? El concepto que utiliza Google para este tipo de datos son identificadores durables. Tal vez las cookies no son durables porque se pueden llegar a perder, pero una empresa que recolecta los datos de primera parte asociado al consentimiento del usuario, significa que esos datos los podéis utilizar hasta que ese consentimiento sea revocado. Entonces, son datos mucho más valiosos y que os preparan a vosotros al futuro, ¿no? Y que podáis seguir utilizando esos usuarios para el marketing y personalizar el mensaje, ¿no? Porque no queremos enviar el mismo mensaje a absolutamente todos nuestros usuarios. Y eso solo lo podemos lograr con datos de primera parte. Así que si quisiera que se quedaran con un mensaje es ese, ¿no? Recolectar los datos, porque no sabemos qué cambios vienen a futuro. Si hoy en día deprecamos las cookies de tercera parte, pero si el día de mañana también las de primera parte, puede ser, no lo sabemos, pero los datos, si el usuario ha decidido darte su email, siempre podemos enviarle su email si existe el consentimiento. Muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Tanto dato de primera parte es fundamental. Yo lo que diría, construyendo sobre eso, es que efectivamente este es el año de la privacidad, este año tenemos muchos cambios regulatorios, las cookies de tercera parte. No creo que se acabe aquí, no creo que ya está, sino que creo que vivimos en un entorno en el que continuamente va a haber más cambios y tenemos que aprender a vivir en esa, no sé si incertidumbre, pero que tenemos que aprender a hacer las cosas de forma diferente. Y ya no podemos, nos movemos de ese mundo, ¿no? Donde mediamos el 1 a 1 a un mundo consentido, donde la privacidad y respetar la decisión del usuario es fundamental, agregado y anonimizado. Y eso no tiene por qué estar reñido con performance. No quiere decir que porque ahora respeto la privacidad ya todo va a funcionar peor. No. Hay formas de adaptarse, eso sí, hay que hacer los deberes, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando hoy, consent mode, first party data, para asegurarme de que estoy preparado y que tengo mi negocio listo para adaptarme a lo que viene. Y que puede ser muy divertido. ¿Por qué no? Sí. Yo me estoy divirtiendo un montón. Yo quería pedir disculpas, porque estoy seguro que hay gente, directores de marketing aquí, que están diciendo, o sea, yo ahora tengo que hacer una auditoría de privacidad y tengo que tener el CRM con el consentimiento y tengo que tener un sitio donde alguien elimine... lo siento, pero es lo que hay. Yo de mi lado, yo voy a insistir en lo mismo que dije al principio, el foco siempre es en el usuario y como base, como pauta, yo creo que es el Customer Journey o el recorrido del usuario. Si ustedes se fijan, desde que el usuario entra a la página hasta que finaliza la compra, igual cuando lo hace en un canal físico, sabemos que existe el consentimiento, sabemos que existe la privacidad del usuario. Si nosotros nos damos cuenta cuál es el recorrido de este usuario, vamos a respetar su privacidad, pero también podemos llevar una campaña muy bien dedicada y sobre todo con mucho éxito. Fantástico. Pues agradeceros muchísimo, Eric, Sergio, Lorena, John, vuestra aportación. Yo estoy seguro que todos vais a ir con deberes y gracias a los que habéis estado aquí presentes, gracias a los que habéis estado online. Privacy First este año y como lo prometido es deuda, simplemente voy a compartir con vosotros 2 pequeñas píldoras, sobre todo que teníamos aquí guardadas. Una es esta herramienta. Es una herramienta que hemos creado para todos aquellos que queráis comprobar si actualmente estáis correctamente integrados con Google Consent Mode. Simplemente acceder a esta landing
solicitar el acceso, dejáis vuestros datos y el día 6 de marzo, que es cuando lo vamos a lanzar, recibiréis acceso a la herramienta para que podáis auditar de manera gratuita simplemente si estáis cumpliendo con los requerimientos de Concept Mode 2.0. Y luego también para todos los que habéis asistido al curso, os vamos a dar acceso a este curso. Bueno, es una suscripción a nuestros cursos de formación, MIDE Premium. Tenéis acceso a un montón de cursos relacionados con marketing y analítica digital. En concreto hay uno que estoy seguro que os va a interesar, que es MIDE Concept Mode V2, que os va a resolver aún más y de forma más técnica cualquier duda que tengáis con la herramienta. Si estáis interesados, simplemente contactar con nosotros para que os hagamos llegar un bono de descuento de un 25% para que podáis suscribiros tanto a la suscripción como a este curso. Y nuevamente agradecer a Google principalmente y a todos vosotros que habéis estado aquí vuestra asistencia. Y bueno, lo dicho, muchas gracias.